Vamos a conversar con nuestra estimada amiga Mariana Campos, directora general de México Evalúa, sobre las finanzas públicas de 2025. Vamos a hacer un balance, con su ayuda desde luego, sobre todo qué fue lo que pasó con el déficit que no se dio el año pasado y el crecimiento que no alcanzó lo que estimaba la Secretaría de Hacienda. ¿Cómo estás, Mariana? Feliz inicio de semana y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Pascal? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días a todo tu auditorio. Bueno, ¿qué balance se puede hacer de las finanzas públicas en 2025? Mira, vamos a empezar por lo bueno y después platicamos las áreas de oportunidad, que pues hay varias. Yo creo que lo bueno fue que se logró reducir el déficit en relación al año pasado. 2024, bueno, 2024 fue un año en donde el déficit alcanzó un 5.7%, Pascal, y en 2025 este déficit fue de 4.8%, ¿no? Entonces, digamos, hubo una reducción en relación a lo que vimos en 2024. Yo De creo que un esa es la punto. buena noticia, de un punto, Ujú. exactamente, ¿no? Y yo creo que esa es la buena noticia. Sin embargo, en donde están las áreas de oportunidad, es que el gobierno no logró cumplir la meta que había planteado en el programa económico. Es decir, estuvo mejor que en 2024, pero no logró su plan. Y esto puede afectar la credibilidad fiscal de México. Ujú. Había estimado un déficit de 3.9% y sin embargo este déficit, como te comenté, es de 4.8. Sí. Entonces quedó aproximadamente un punto arriba, ¿no? De lo que había prometido. Ajá. ¿Y esto por qué pasó? Yo creo que son varias circunstancias. Primero, aunque hubiera cumplido tal cual su meta de ingresos y de gasto, la economía pues no creció lo que se había pensado, ¿no? Entonces, como este indicador es relativo al tamaño de la economía, digamos que simplemente por tener una economía más pequeña, Ujú. pues este indicador va a ser más grande, ¿no? Entonces, ese es un efecto inmediato de que en lugar de crecer Ajá. 2.5, crecimos lo que se estima es En otras 0.7%. palabras, la reducción del déficit a 3.9 estaba basada en un crecimiento de 2.5. Correcto. Ujú. Entonces, el mismo endeudamiento, pues te pesa, ¿no? El mismo desbalance, digamos, de las finanzas públicas Sí, pesa más en una economía más más pequeña de chiquita, lo que tú esperabas. claro. Correcto. Pero además hay que decir, o sea, hizo un esfuerzo muy grande en recaudación. Tú sabes que el SAT es pues una institución que persigue de manera feroz el cumplimiento, digamos, la recaudación y el incremento en la recaudación. Ahí Ujú. hubo logros importantes. Sin embargo, pues bueno, no se cumplió completamente con la meta de ingresos, ¿no? Quedó ligeramente por debajo del programa. Y en el ¿En qué caso de los porcentaje, perdón? gastos, fue como un 1% Ujú. menos que de los ingresos totales, Ya. ¿no? Eh, si nos vamos solamente a ver lo que son los ingresos del gobierno federal sin considerar a las empresas, pues ahí quedamos un poquito más abajo, Ujú. especialmente si consideramos el dinero que pues ya el gobierno le entrega a Pemex, ¿no? Que Ujú. yo creo que eso es lo correcto, descontarlo. Pero bueno, y del lado del gasto, también el gasto quedó más arriba de lo que se había planteado, ¿no? Ujú. Entonces, por un lado, tus ingresos quedaron ligeramente más abajo, tus gastos quedaron más arriba, ahí quedaron alrededor de un 3% más arriba de lo que se Ujú. había estimado. Y esto tiene que ver principalmente con la presión que ha ejercido los apoyos a la petrolera, ¿no? Ujú. A Pemex. Entonces, estos apoyos fueron sustancialmente mayores de lo que se había pensado y ¿Cuánto dinero esto fue generó una lo que presión. se inyectó en Pemex y que hizo que subiera el gasto en 3% contra lo estimado? Sí, mira, en el caso de Pemex tuvimos una pérdida, digamos, que no se había considerado de más de alrededor de 150.000 millones de pesos, más o menos, 156.000 millones de pesos. ¿Cómo Ujú. fue esto? Es decir, Pemex le entrega al gobierno, a partir del derecho del bienestar, 240.000 millones de pesos a la federación, pero la federación le envía en transferencias 396.000 millones. Entonces, esto implicó una pérdida neta de 156.000 millones de pesos para el Estado, ¿no? Ujú. Entonces, pues esto es, digamos, más de lo que se había considerado y esto ejerce, pues, una presión, ¿no? Hay que decir que el gobierno, pues, hizo sus esfuerzos, pero, y ahí es donde está el gran dilema, porque, pues, algo muy fácil de recortar es la inversión, ¿no?
pero quizás no es lo más conveniente. ¿Y se recortó Si la vamos a la inversión? inversión, se recortó la inversión en Ujú, relación a lo programado. ujú. La inversión física cerró em, con un 10% menos de lo que se había, digamos, aprobado en el presupuesto. Entonces, es una manera de controlar el déficit para lograr bajarlo, Ujú. pero pues tú sabes que la inversión puede tener un efecto positivo en la actividad económica. Y luego, Entonces, Mariana, perdón que te interrumpa, digamos, lo que sí se ujú, invirtió, pues se invirtió en pues programas o proyectos u obras que pues son cuestionables, ¿no? Que hay quien las cuestiona. correcto, Ujú. correcto. Yo creo que hay que trabajar muchísimo. Me parecería estupendo, ahora que la presidencia tiene un congreso a favor, pues que se pudieran hacer cambios, digamos, en la manera en la que se planean los proyectos. Creo que por ahí hay una ley que ellos han aprobado, pero a mí me parece que todavía hay que trabajar muchísimo en lo que es la planeación de los proyectos de infraestructura y en su evaluación para, pues, Ujú. financiar los proyectos más rentables económicamente y socialmente para México, ¿no? Ahí hay varias áreas de oportunidad. Sí. Habría que pensar en planes de inversión de mediano o largo plazo. Hay todo un área, ahí de oportunidad para que nuestra inversión pública sea mucho más, digamos, rentable. Pero de entrada, Beltrán, yo creo que tenemos a un TEMEC, que es un temazo ahorita en México, se va a revisar Sí. y sabemos que este tratado enfrenta limitaciones en el caso de México, pues por nuestra falta de infraestructura logística, por falta de agua, ¿no? Ujú, Muchos insumos para la economía. Entonces ahí creo que hay una dirección en ujú. la que los planes de infraestructura tendrían que Sí. responder, ¿no? Tendrían que responder a esa vocación económica que tiene Bien. México y en sus regiones. Mariana, tengo que hacer aquí una pausa obligada. ¿Puedes esperarme un par de minutos, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Regresamos un momento con Mariana Campos. Ya volvemos. Estamos hablando de por qué no se alcanzaron las metas de reducción del déficit y de crecimiento en el año 2025. Mariana, mi siguiente pregunta sería, pues si las tasas, digamos, la lentitud de Banco de México en disminuir la tasa de interés, pues tuvo un efecto en la deuda pública en 2025. Bueno, Pascal, yo creo que independientemente de esa parte, o sea, digamos, sigue siendo totalmente considerable el costo financiero, ¿no? O sea, Ujú, es un costo financiero muy alto. Fíjate, fue de 6.6, em, digamos, 6%, alrededor de, yo creo que, perdóname, fue de alrededor de 4% del PIB. Y estamos hablando de un costo financiero que no habíamos visto en décadas, ¿no? ujú. Entonces, esto con independencia que te pueda, no he visto digamos, el efecto completo neto en relación también a cómo disminuyó el dólar, porque no solamente tenemos el efecto de la tasa, sino también del dólar. De todos modos, ocupa un lugar muy importante, ¿no? O sea, Sí. realmente es marginal lo que puede estar haciendo ahorita Banjico, digamos, ya por el tamaño que ha adquirido. Entonces, creo que definitivamente está tomando muchos recursos Ujú. y es parte del gasto corriente que, digamos, el gobierno está bastante atado de manos, ¿no? Al menos en un corto plazo. Entonces, Sí. digamos, no va a haber, por más, no se le puede mover tanto, digamos, a la tasa, Ujú. ¿no? Como para que tenga un Como, efecto sobre el tamaño como de la para que deuda. tenga Sí, un efecto significativo, ¿no? sí. Pero déjame te digo que también el tipo de cambio favorece porque pues ahorita el peso está en una buena situación en relación al dólar y eso Ujú, ayuda a toda la parte de deuda externa. Entonces, claro. de todos modos, yo creo que estamos, como se dice, sufriendo las de Caín con el costo financiero Sí. y eso está para rato, ¿no? El gobierno realmente se tiene que enfocar muchísimo en las políticas públicas que no afecten el crecimiento económico, ¿no? Yo creo que ahí está el mayor desafío que tiene ahorita la presente administración, porque sí es una muy mala noticia que en México va, digamos, la tasa de crecimiento anual promedio. A ver, perdimos ahí a Mariana Campos. Vamos a recuperar la llamada. Estamos hablando de temas importantes, sobre todo en el contexto de los retos económicos de este año y el principal de ellos, ya lo mencionó Mariana, pues es la revisión del TEMEC que ya comenzó, pero se va a acelerar conforme se acerque la mitad del año y pues tenemos
Perdóname, Mariana, te perdimos un momentito. Me decías, el gobierno se tiene que enfocar en políticas públicas que no afecten el crecimiento. Correcto. Yo Ujú. creo que ahí es donde está la clave de este asunto. Simplemente si empezáramos a crecer por lo menos a ese 2,5 que crecíamos anteriormente, tanto el costo financiero como en general, digamos, los pasivos pues van a pesar mucho menos, ¿no? En una Ahora, economía que empieza a tomar mayor dame tu tamaño. opinión sobre una cosa. La política salarial, pues esto lo leía yo recientemente, me gustaría tu opinión. La política salarial del gobierno que ha aumentado y desde cierto punto de vista, qué bueno, el salario mínimo, eh, no está generando una especie de trampa en el sentido de que mientras más crezcamos, también mayor inflación vamos a ver. Eso es un riesgo importante, Ujú, sin duda. O sea, yo creo que sí, digamos, a lo mejor hubo un espacio, ¿no? Para, digamos, decretar esos aumentos, pero me parece que ya a partir de ahora puede no ser sostenible y podría tener incluso en algún momento un efecto peor para las personas, en ujú. donde empezáramos a experimentar mayor inflación, ¿no? Recordemos que lo que importa no es realmente lo que uno gana, sino lo que importa es Lo que la puedes hacer con canasta el o dinero, los sí, bienes que tú puedes comprar. claro. Entonces, es muy importante vigilar lo que uno puede adquirir con su dinero, porque a uno le pueden subir el salario, pero si los Sí, precios suben más, pues nos va a alcanzar para claro. menos. ¿Y de qué nos sirvió el alza, no? Y sin un Ujú. aumento de la productividad, pues ese aumento de salarial solo se puede trasladar a precios, ¿no? Correcto. Ujú, Y cuando nos vamos a la productividad, lo que sabemos es que ha sido decreciente en México en las últimas décadas, ujú, a nivel nacional. Pero tenemos que desagregar el análisis, porque en algunos estados esta productividad sí ha crecido. Y entonces claro. hay que analizar en dónde sí tenemos buenos resultados. Y lo que hemos visto es que son en los estados que su economía obviamente se ha insertado en las cadenas globales de suministro, Ujú. es en los estados en donde se ha sofisticado su economía, se ha convertido en una economía más compleja y entonces pues esos estados tienen una dinámica positiva. De hecho, ahí tenemos estados como Baja California, las Baja Californias con los menores niveles de pobreza, ¿no? Ujú, Entonces, es muy importante desagregar el análisis, crear políticas regionales, entender qué está pasando a nivel regional ujú. y no tener únicamente una visión central de las Entiendo. cosas, ¿no? Pero bueno, pues es cuesta arriba esta parte y yo diría, por lo menos no afectar el crecimiento, eso sería lo número uno. Hay que trabajar muchísimo en la confianza en México a partir de los cambios institucionales que vivimos, Claro. ¿no? En los últimos tiempos, porque yo creo que por ahí está el tema también, ¿no? Sí, Las reglas del juego tienen que ser predecibles y romperlas tienen costo. entiendo. Me quedan un par de minutos y quiero preguntarte sobre un punto que pusiste sobre la mesa y que me parece fundamental, el tema de la credibilidad, el tema de las calificadoras. ¿Qué podemos augurar en este año? Pues mira, yo creo que seguimos en una posición delicada. Creo que, digo, bajar el déficit del casi 6% que tuvimos en 2024 fue bueno, especialmente se fueron notorias las acciones que el gobierno está emprendiendo para tener este control. Sin embargo, creo que también es evidente que no está pudiendo controlar como fuera deseable, ¿no? O sea, el gobierno quisiera acercarse más hacia un 4% del PIB, pero está casi cerca al 5, ¿no? Ujú. Así fue en 2025. Entonces, seguimos, yo diría, no en la peor circunstancia, pero con riesgos considerables. Va a ser clave el crecimiento justo este año, ¿no? Va a ser Sí, clave el crecimiento para que ese déficit pese menos en la economía de México, para que obviamente los ingresos tributarios no tenga que, digamos, la autoridad fiscal tener que ser tan agresivo con las empresas. En fin, entonces yo creo que ahí hay que enfocarse. enfocarse en políticas públicas que puedan generar crecimiento y tú ya lo decías, pues no cambiar las reglas de juego, no crear estorbos adicionales a un entorno económico de por sí complicado. Correcto, correcto. Pascal, recordemos que en el contexto externo estamos viviendo retos con el gobierno de los Estados Unidos. No ha sido fácil las negociaciones con su presidente y México lo que tiene que hacer es generar extras, ¿no? Por la desconfianza que puede ocasionar algunas de las políticas que nos está implementando ese gobierno. Entonces, lo menos que podemos hacer desde México es contribuir a que haya más, digamos, incertidumbre
Entonces se tienen que aclarar estas reglas del juego, tienen que ser, más que perfectas, tienen que ser predecibles. Entonces romperlas tiene un costo muy grande, por lo cual deben cambiarse siempre para mejorar. Pues Mariana, yo te agradezco mucho el contexto que nos has proporcionado para entender lo que está en juego en este año en la economía. Muchísimas gracias. De que hasta luego, Pascal. Gracias, muy amable. Mariana Campos, directora general de México Evalúa.